¿Qué tal? Soy Jair Sebastián López Escobosa, soy del Instituto Tecnológico de Tijuana, soy de la carrera de Ingeniería Industrial de la modalidad semipresencial. Bueno, el motivo de esta presentación es para hablar acerca de la materia de estadística inferencial de la unidad 1 con el docente Juan José Morales Ibarra. Soy del grupo tercero Y. Esta tarea es para la fecha de entrega de mañana, 25 de septiembre del presente año, 2022. Bueno, para poder hablar acerca de la unidad 1 se tiene que dar una pequeña introducción a la estadística. Tenemos unas definiciones introductorias aquí presentes que pues nos dice, por ejemplo, datos. Que datos nos dice que son el conjunto de información recolectada como mediciones, géneros, respuestas de encuestas, entre otros. Tenemos lo que es la definición de estadística, que pues nos dice que es la ciencia que se encarga de planear estudios y experimentos, obtener datos y luego organizar, resumir, presentar, analizar e interpretar la información para extraer conclusiones basadas en los datos. También nos habla acerca de lo que es población, que pues es el conjunto completo de todos los elementos, puntuaciones, personas, mediciones, etcétera, que se someten a estudio. También nos menciona que es el conjunto completo porque incluye a todos los sujetos que se estudiarán. Tenemos también la definición de censo y muestra, que pues en el caso de censo nos menciona que es el conjunto de datos de cada uno de los miembros de la población. Y en el caso de muestra es un subconjunto de miembros seleccionados de una población. Bueno, una vez dado las definiciones introductorias, comenzamos con el capítulo número 1, que pues es el pensamiento estadístico. En el problema número 1 nos mencionan acerca del pensamiento estadístico y crítico, que el ejercicio 1 nos menciona sobre el Super Bowl. Los Gigantes de Nueva York derrotaron a los Broncos de Denver en el Super Bowl con un marcador de 120-98. Bueno, esto nos dice acerca de respuestas si puede ser probable, improbable o probable pero muy muy improbable, o de plano si pues no es imposible. Bueno, este suceso podría ser probable, pero sería muy difícil, ya que pues bueno, como está la respuesta, este es un suceso posible, pero muy improbable, ya que cada touchdown cuenta 6 puntos, por lo que el equipo pues podría haber anotado más que el otro, pero aún así, aunque incluya los goles de campo, pues estaría muy difícil conseguir ese marcador. Basándose en los marcadores actuales que hay, los juegos siempre están por abajo de los 100 puntos, 40 y tantos, 60, 70, 20, 30. Llegar a un marcador de 120 a 98 sí sería muy difícil, pero pues no, sí se podría. Bueno, en el ejercicio número 2 nos habla acerca de la Suprema Corte. Nos dice que todos los magistrados de la Suprema Corte de Estados Unidos tienen la misma fecha de cumpleaños. Este es también un suceso pues que podría ser probable, pero sería demasiado difícil que suceda, ya que pues para que desconozco la cantidad de personas que cuenten en una Suprema Corte, pero para que todas hayan nacido el mismo día, pues sí es un suceso un poco difícil. Pero pues podría pasar, por lo tanto, por eso se escribió que ese es un proceso probable, o sea, sería posible, pero pues muy improbable a la vez. Bueno, en la siguiente actividad, en los siguientes problemas, hablamos sobre los tipos de datos. Nos menciona acerca de un ingreso y educación. Nos dice, en una muestra grande de hogares, el ingreso anual medio por hogar por los individuos graduados de bachillerato es de 19.856 pesos, según datos de la Oficina de Censos de Estados Unidos. Bueno, en el caso serían dólares entonces. Nos menciona acerca si sería un valor estadístico. Se respondió, este sería un valor estadístico puesto que se está dando un valor fijo.
Esto simplemente es puro pensamiento, es lógica, más que nada. Y bueno, en el caso del problema número 4 nos habla acerca de dispositivos para cruzar las calles. En la ciudad de Nueva York hay 3.250 dispositivos para cruzar las calles. Me imagino que pues son semáforos peatonales. Los peatones tienen que presionar un botón de dichos dispositivos ubicados en las intersecciones de tránsito para controlar las luces del semáforo. Se descubrió que 2.500 de dichos dispositivos no funcionan. Según datos del artículo de For Exercise in New York Futility Push Button de Michael Liu en New York Times. Bueno, este sería pues un valor estadístico, ya que de todos los semáforos solamente se sacó un promedio para llegar a ese valor. Por lo tanto, puede haber más semáforos o podría haber menos. Porque si se hizo un estudio acerca de los 3.250, se descubrió que 2.500 no funcionan, pero solamente es un porcentaje de los 3.250. Probablemente funcionen 2.400 no funcionen, o funcionen 2.350 o 2.495. Bueno, aquí en este caso pues como se redondeó el número, porque sería muy difícil que de un número totalmente cerrado tendría que ser un valor estadístico. Bueno, en el ejercicio número 5 nos habla pues igual acerca del pensamiento crítico. Sigue siendo lo mismo, pura pregunta se podría decir de criterio. Bueno, nos habla acerca de un perfil racial. Un estudio reveló que en el condado de Orange se expiden más multas por exceso de velocidad a los individuos de grupos minoritarios que a los caucásicos. Conclusión. En el condado de Orange, los individuos de grupos minoritarios exceden la velocidad límite más que los caucásicos. Bueno, esto se debe probablemente pues a que la mayoría de los individuos minoritarios no tuvieron la suficiente información acerca del reglamento de tránsito vehicular a comparación de los caucásicos. Probablemente pues no tuvieron una educación tan fácil, o no supieron buscar información, no supieron informar, no se le brindó la información a ellos. Pueden ser muchas variables por la que pues estas personas pues violen más la regla de límite de velocidad. En el caso pues del ejercicio número 6 hablamos acerca del árbol de Navidad. El proveedor del servicio de internet American Online realizó una encuesta entre sus usuarios y les preguntó si preferían un árbol de Navidad real o uno artificial. Recibió 7.073 respuestas, de las cuales 4.650 de ellas indicaban preferencia por un árbol real, puesto que 4.650 representa el 66% aproximadamente de las 7.073. Podríamos concluir que alrededor del 66% de las personas que celebran Navidad prefieren un árbol real. ¿Por qué? Bueno, en esta pregunta ya generalizó, no solamente cerró que a los 7.073 personas. El porcentaje podría ser mayor, ya que es el 66% de solo las 7.073 personas. Por lo tanto, si se estudia un grupo más grande de personas, o se le pregunta un grupo más grande a otra nación, a otra población, a otra ciudad, etcétera, podría tener un porcentaje mayor o un porcentaje menor, pero por lo regular son porcentajes mayores, ya que pues toda familia prefiere un árbol natural, un árbol real en el caso, por gustos propios y por comodidad. Bueno, el porcentaje sería ser mayor, ya que el 66% de solo las 7.073 personas, pero generalizando a nivel mundial, más del 80% de las personas que celebran Navidad van a preferir un árbol real, por lo que representa, además de los olores naturales y en otras cosas que tienen ventaja de un árbol real. Bueno, es lo mismo que les expliqué, depende de gustos, pero ya estudiando una población más grande podrían tener un porcentaje mayor de personas que prefieren un árbol real.
Hablamos ya acerca del ejercicio número 7, que son pruebas de la equinacia. Un estudio sobre la eficacia de la equinacia incluyó 707 casos de infecciones del tracto respiratorio superior. Se administró equinacia a 337 niños afectados, en tanto que 370 niños infectados recibieron placebos. Según datos del Efficacy and Safety on Ancient Echinacea in Treating Upper Respiratory Tract Infection in Children, de Taylor. Bueno, pues el autor en un libro, así que es un libro, Journal of the American Medical Association, en volumen 290, número 21. Bueno, en esta nos pregunta si es acerca de un experimento o si es un estudio observacional. Pues como dice al inicio, se hizo un estudio sobre la eficacia. No está hablando que es un experimento. Entonces, por lo tanto, pues sería un experimento, dado que se está probando la eficacia de la equinacia. Por lo tanto, tiene un resultado conocido, pero pues tiene variables manipulables. O sea, como puede funcionarles, no les puede funcionar tan bien. También depende del organismo de la persona a la que se le está inyectando dicho pues medicamento. Y puede ser compatible, puede ser compatible. Bueno, es un experimento. En el caso del ejercicio número 8, dice que pues puesto de revisión de sobriedad, es un alcoholímetro en el caso. El autor fue observador en un puesto de revisión de sobriedad de la policía de la ciudad de Poughkeepsie, donde se detenía y entrevistaba a cada quinto conductor. El autor fue testigo del arresto de un exalumno. Bueno, en este caso es un estudio observacional, porque además de que se estén pagando cada 5 personas, uno observa en qué condiciones viene dicha persona manejando. Pues en el caso sería un estudio observacional, puesto que el autor observó físicamente cómo los policías tenían los vehículos y el alumno venía en un estado no apto para seguir conduciendo. Por lo tanto, podría venir bajo los efectos nocivos del alcohol. Aquí ya hablamos acerca de gráficas en el capítulo número 2. Resumen y gráficas de datos. Gráficas inadecuadas. Gráfica de ingresos. La siguiente gráfica describe los ingresos promedio por trabajos de tiempos completos desempeñados por hombres y mujeres de 18 años o más. En un año reciente, tales ingresos fueron de 37.197 para las mujeres y de 53.059 para los hombres, según datos de la Oficina de Censo de Estados Unidos. En el caso siguen siendo dólares. ¿La gráfica hace una comparación imparcial de los datos? No. ¿Por qué? Bueno, nos muestra una gráfica ahí hecha, proporcionada por el libro en el caso. Nos muestra solamente dos barras, se podrían decir, en la que unas son de mujeres y otras son de hombres. No observamos ni siquiera lo que son datos numéricos, no nos da ninguna referencia a nada. Solamente vemos que pues la de los hombres es mayor que la de las mujeres. Y pues vemos signos de pesos, pero pues no tenemos ninguna información adicional acerca de eso. Bueno, en el caso donde dice la gráfica hace una comparación imparcial de los datos, no. ¿Por qué? Si la gráfica distorsiona los datos, construye una gráfica imparcial. Bueno, esta gráfica distorsiona los datos, puesto que no nos muestra ningún tipo de carácter numérico ni ninguna cifra con la que podamos conocer las diferencias salariales que hay. Que pues en el caso es para conocer cuál es la diferencia de dinero, cuál tuvo más porcentaje, cuál tuvo menos. Ahí se muestra una gráfica, se hizo pues con las gráficas que nos proporciona el software de Word. Y bueno, vamos a pasar al ejercicio número 10, que es la gráfica de consumo de petróleo. La siguiente gráfica utiliza cilindros para representar los barriles de petróleo consumidos por Estados Unidos y Japón. La gráfica distorsiona los datos o los describe de forma imparcial. ¿Por qué? Si la gráfica distorsiona los datos, construye una gráfica que los represente de forma objetiva. En este caso, la gráfica que nos proporciona sí describe de forma imparcial, ya que pues nos muestra efectivamente pues uno sigue siendo más grande que el otro, uno tiene más consumo que el otro. En el caso va a ser Estados Unidos, que tiene consumo diario de petróleo millones de barriles
Estados Unidos tiene pues 20 millones, 20.0%, 20 millones de consumo de barriles y Japón tiene el 5.4%. Esta es una gráfica imparcial ya que pues nos muestra cantidades de petróleo que consume numéricamente cada país. Aquí pues ya nos da una ayuda visual acerca de cuál país consume más, qué porcentaje consume más que el otro, qué diferencia tienen. Por lo tanto, esta sí sería una gráfica que sí describe los datos. Aquí ya pasaremos acerca de los ejercicios con el software de Minitab. Bueno, capítulo 2, aún seguimos en capítulo 2, resumen y gráficas de datos. Distribución de frecuencias. Para poder hablar acerca del capítulo 2 y acerca de los ejercicios que están por verse, necesitamos saber la información introductoria acerca de las tablas. Como definición número 1 tenemos lo que es la distribución de frecuencias y nos dice que una distribución de frecuencias o tabla de frecuencias indica cómo un conjunto de datos se divide en varias categorías o clases, al listar todas las categorías junto con el número de valores de los datos que hay en cada una. Bueno, el ejercicio número 11 nos dice: pulsos de mujeres, utiliza los pulsos de mujeres de la tabla 2-1, que va a ser la primera tabla que tenemos aquí en la pantalla, y sigue el procedimiento anterior para construir la distribución de frecuencias de la tabla 2. 2-2 incluye 7 clases. Ok, aquí vamos a abrir el archivo de Minitab, que es el software que se está utilizando. Va a ser distribución de frecuencia de datos. Bueno, aquí tenemos, son histogramas. Sí, bueno, ok. Son histogramas lo que nos está pidiendo que hagamos aquí. Que vamos a conocer lo que es la distribución de frecuencias. En el caso va a ser un histograma, nos vamos a ir a lo que son gráficas, a graph, y nos vamos a ir a histogramas, que esto es pues para poder conocer las frecuencias que tiene el pulso de mujeres. Nos vamos a ir va a ser una gráfica simple, y aquí nos dice, bueno, en el caso aquí pues es por las actividades que se realizaron. La última fue la radiación en dientes de leche, se va a ver más adelante. Cómo se realizó la actividad para conocer lo que es la distribución en el pulso de mujeres. Nos metemos a graph, histogramas, le damos doble clic al pulso de mujeres para seleccionar la variable. De ahí vamos a irnos a labels, y aquí vamos a escribir en el título pues el título de nuestra tabla, que va a ser, en el caso, distribución de frecuencias de pulsos de mujeres. Y aquí le damos OK. No le ocupamos agregar ni modificar algo más. Lo de escalada pues todo está bien. Va a ser una tabla de frecuencia. Aquí tenemos las diferentes tablas. Puede ser frecuencia, densidad o de porcentaje, que en este caso va a ser porcentaje, densidad, pero como es de frecuencia vamos a dejarlo en frecuencia y ya le vamos a dar a OK, y aquí nos va a generar la tabla. Para poder ver datos de la tabla lo podemos agregar aquí. Bueno, en el caso nos pide que sea una tabla de 7 clases. Ok, para seleccionar las clases vamos a seleccionar lo que es el eje X, vamos a darle doble clic y nos va a abrir esta pequeña ventana. Para poder seleccionar las clases que ocupamos, que en el caso van a ser solamente 7, nos vamos a ir a Binding, aquí, y nos dice que este va a ser pues un intervalo. Ocupamos un número de intervalo, pues aquí lo tenemos por default, que nos proporciona el software, de 14. Nosotros ocupamos que sean de 7, entonces le ponemos 7 y le damos OK, y aquí si se dan cuenta pues ya se modificó. Y aquí ya solamente tenemos 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí es 1, 7.
SP0. Para conocer los valores que tenemos ahí, le podemos dar clic izquierdo, perdón, primero a las gráficas para seleccionar las barras. Y de ahí le vamos a dar clic derecho en Add, que va a ser agregar. Nos vamos a ir a Data Labels. Le vamos a dar clic aquí y le vamos a poner que utilice variables, que nos asignen las variables. Y aquí ya tenemos cuánto equivale cada una. En el caso va a ser 7, 13, 12, 5, 2, 0 y 1. Bueno, ya tenemos lo que es nuestra tabla de distribución de frecuencias de pulso de las mujeres. Y bueno, es el de las puras mujeres solamente. Pero el problema también nos menciona acerca de... Bueno, no, sí, ya, sería todo eso. Bueno, vamos a brincar al problema número siguiente, al número 12, que va a ser pulsos de hombres. Utiliza los pulsos de los hombres para construir la distribución de frecuencias. Incluye 10 clases. Bueno, en el caso anterior fueron 7, en este van a ser 10 clases. Vamos a regresarnos a Minitab. Aquí tenemos en el mismo archivo el pulso de los hombres. Vamos a dar donde mismo, va a ser graph. Vamos a meter a histogramas, perdón. Le vamos a dar a una gráfica simple. Doble clic o lo seleccionamos y le damos OK. Y vamos a seleccionar pulso de hombres. En el caso que tenemos pulso de mujer lo borramos. Y si en el pulso de hombres, select o le podemos dar doble clic. Funciona de la misma manera. Bueno, para modificar el nombre, porque si lo agregamos así nomás, se le va a quedar el nombre de la tabla que hicimos anteriormente, que en el caso va a ser de la distribución de frecuencias de las mujeres. Bueno, aquí lo cambiamos. Distribución de frecuencia de pulsos de mujeres, le ponemos que va a ser de hombres. Aquí seleccionamos la variable de aquí de la columna que va a ser para los hombres, columna 2, C2, y le damos OK. Y nos muestra aquí la tabla de la frecuencia de pulsos de los hombres. Bueno, en el caso del problema nos menciona que tiene que ser de 10 clases. Entonces vamos a repetir el proceso anterior. Vamos a darle doble clic al eje X, que va a ser el eje horizontal, y vamos a irnos igual a byting, a número de intervalos, y en este caso el software nos puso por default 9, pero queremos que sean 10. Aquí le vamos a dar OK y ya nos agregó las 10 clases que necesitamos, que nos solicita el problema. Vamos a conocer a cuánto equivale cada columna. Donde mismo va a ser clic derecho, agregar, data levels, y en agregar use value levels para agregar cuánto equivale cada columna, cada barra. Y aquí ya tenemos lo que equivale a cada barra, y pues esa sería nuestra distribución de frecuencias de pulsos de los hombres. Vamos a ir al siguiente problema. Son problemas pues un poco fáciles, no tiene mucha complicación. Bueno, el problema número 13 nos menciona acerca de la radiación en dientes de leche. A continuación se presenta una lista con las cantidades de estroncio-90 en milibecquereles que hay en una muestra aleatoria simple de dientes de leche. La muestra se obtuvo de los residentes de Pensilvania nacidos después de 1979 con base de datos de An Unexpected Rise in the Strontium 90 en USA, Deciduous de Seed in the 1990 de Mangano. Bueno, es en este caso va a ser el autor en el libro The Science of the Total Environment. Bueno, construye una distribución de frecuencias con 8 clases. En este caso nos piden que van a ser 8 clases. Nos regresamos al software de Minitab y agregamos aquí, aplicamos el mismo proceso, va a ser graph, histograma, gráfica simple, radiación de dientes. Vamos a darle doble clic para que se nos agregue, no se nos vaya a pasar
darle doble o seleccionarlo de aquí y con el botón select. Y así vamos a obtener la que va a ser pues de los dientes de leche. Frecuencia de frecuencias de dientes de leche. Le vamos a dar OK y va a ser esta la frecuencia que nos va a mostrar. En este caso nos pide que sean 8 clases. Vamos a realizar el mismo proceso, que va a ser dar clic en el eje X horizontal. Vamos a irnos a Byting. El número de intervalos van a ser 8. Le vamos a dar OK y ya nos agregó las 8. Vamos a ver cuánto equivale cada barra. Listo. Esta es la frecuencia en la distribución de dientes de leche. Aquí podemos ver que pues el valor va a ser 2, bin 100, 120, 13 van a ser de 150 a 160, bueno, y etcétera. Así se realizaron los primeros 3 ejercicios, que son acerca de la distribución de frecuencias. Bueno, en el caso se utilizó lo que son histogramas. Aquí vamos a ver directamente solamente histogramas. Esos son los que nos van a solicitar los problemas que siguen. Bueno, ocupamos a la definición y nos dice que un histograma es una gráfica con barras de la misma anchura dibujadas junto a la otra, o sea que son gráficas que están pues pegadas, todas barras están pegaditas, sin espacios entre sí. La escala horizontal representa las clases de valores de datos cuantitativos, en tanto que la escala vertical representa frecuencias. Las alturas de las barras corresponden a los valores de frecuencia. Bueno, como podemos ver en los ejercicios anteriores, ahí realizamos lo que son pues las frecuencias, la distribución de frecuencias. Y aquí vamos a ver qué nos solicita el siguiente ejercicio, que es el ejercicio número 14. Los datos son del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos. National Center for Health Studies, National Health and Nutrition Examination Survey. La edad está dada en años. Es en estatura, en pulgadas. PE es peso en libras. Cint es circunferencia de la cintura en centímetros. Pulso es frecuencia del pulso en latidos por minuto. Syst es presión sanguínea sistólica en milímetros sobre, bueno, desconozco cómo se mide la presión sanguínea. Días es presión sanguínea diastólica en la misma unidad que la presión sanguínea. Col es el colesterol en megagramos o miligramos, sí. Índice de masa corporal, IMC es índice de masa corporal. Mus es longitud del muslo en centímetros. Codo es la anchura del codo en centímetros. Muñ es anchura de la muñeca en centímetros. Y bra es la circunferencia del brazo en centímetros igual. Bueno, nos pide realizar los histogramas de la edad, estatura en pulgadas, peso en libras y índice de masa corporal. Nos regresamos a software de Minitab. Pues ya lo vamos a cerrar. Bueno, en este caso como modifiqué ya los tenía hechos, pero pues los volví a realizar para explicarlos. Voy a explicar que no. Vamos a abrir la siguiente, que son los histogramas. El histograma se realiza de la misma manera que la distribución de frecuencias, solamente que pues en este caso vamos a ver lo que es la curvatura de las barras. Vamos a meternos a lo mismo a Graph. Vamos a seleccionar lo que son histogramas, pero esta no va a ser una gráfica simple. Esta va a ser una gráfica de width fit, que va a ser pues para ver la variable, la distribución de la variable. Vamos a seleccionarla, vamos a darle OK. Bueno, aquí ya vamos a realizar el mismo proceso que el anterior. Vamos a seleccionar lo que es edad.
va a ser nuestra primera columna. Vamos a seleccionar edad, vamos a darle doble clic para que se seleccione. Aquí ya no puedo mover a nada de aquí. Vamos a darnos a labels y aquí vamos a escribir el nombre del histograma que va a ser. En este caso vamos a hacer el de la edad, histograma de edad. Vamos a darle OK y vamos a darle OK para ver nuestro histograma. Aquí podemos ver el histograma. Esta es la curvatura que tiene las barras, va a ser la frecuencia que tiene. En el caso de la edad vamos a ver la media, la desviación estándar, me parece que es. Y aquí vamos a... Del mismo proceso se realizan los demás que nos solicita el problema. Que el problema nos solicita el de edad, estatura, peso, pulso, índice de masa corporal, se realizan de la misma forma. Vamos a irnos a graph, vamos a seleccionar histograma, with fit, vamos a seleccionar estatura, vamos a cambiarle el nombre para poder distribuir bien las tablas, en este caso pues los histogramas. Vamos a realizar el histograma de estatura, vamos a poner estatura. OK, y ya, aquí podemos ver el histograma de estatura. Y de esta forma vamos a ir realizándole los demás. En este caso pues se nos asignaron estas 4 columnas. Estas demás columnas, hasta el índice de masa corporal también se nos asignó. Ya la que son de cintura, muslo, codo, muñeca y brazo, pues la escribimos nosotros manual para poder realizar lo que son los histogramas de estas. Y pues este sería el de histogramas. Nos vamos a ir al siguiente problema, que va a ser... Aquí tenemos la tabla de donde sacamos los histogramas anteriores, el de estatura, peso, cintura, etc. Esta es la tabla que nos muestra los datos que necesitamos. Bueno, aquí nos pide realizar los histogramas de cintura en circunferencia de la cintura, muslo. Bueno, es el mismo al anterior, pero pues el completo. Este nos proporciona más, que fue, como comenté, el que llenamos nosotros manual de la tabla. Nosotros lo escribimos manualmente al Minitab. Aquí vamos a brincar lo que es la gráfica de polígonos, de frecuencias y frecuencias relativas. Bueno, para poder explicar los problemas de estos en Minitab necesitamos saber lo que es un polígono de frecuencia. Esto dice que es un tipo de gráfica estadística que utiliza las marcas de clase, utiliza segmentos lineales conectados a puntos que se localizan directamente por encima de los valores de las marcas de clase. El polígono de frecuencia se construye a partir de una distribución de frecuencias. En el caso del polígono de frecuencias relativas, este utiliza frecuencias relativas, esto es proporciones o porcentajes en escala vertical. Bueno, aquí nos dice que la siguiente tabla presenta los pulsos de las mujeres y pues nos pide construir una tabla de polígonos de frecuencias. Vamos a abrir el archivo de Minitab de distribuciones de frecuencias, de polígonos de frecuencias, polígonos de frecuencias. Aquí está. Esperamos a que abra. Y aquí está nuestro polígono de frecuencia. Bueno, ¿cómo realizamos este polígono, esta gráfica de polígono de frecuencias? Vamos a irnos a Graph de la misma forma. Nos vamos a ir, en este caso va a ser bar chart. Vamos a irnos a la gráfica de barras. Vamos a seleccionar que va a ser una gráfica simple, pero tenemos que asignarle que van a ser con datos que tenemos en la tabla. Vamos a poner values from table. Vamos a darle simple, doble clic. Y aquí ya nos anexa acerca de lo que es las marcas de clase y frecuencia. Nos enseñan las dos que tenemos. Entonces, como crear variables, vamos a tener lo que va a ser frecuencia. Y como categoría variable, vamos a tener lo que va a ser marcas de clase. Aquí selecciono marca de clase. Bueno, se nos seleccionó dos veces. Vamos a tenerla que borrar primero.
Ya que la borramos, pues, marcamos marca de clase, ahora sí bien. Para que pues, se nos pueda ver de esta forma y no en barras, vamos a tener por default escritos así. En este caso, pues vamos a retirar la selección de barras y nos vamos a ir a símbolos y líneas que conecten los símbolos. Vamos a darle OK. Vamos a anexarle el nombre que va a ser pues una gráfica de polígonos de frecuencias. Vamos a darle OK y vamos a darle OK. Y aquí pues es la tabla que teníamos realizada. Podemos ver nuestra gráfica de polígonos de frecuencia. Toda esta es la frecuencia que tenemos. Y pues así se realiza lo que es la gráfica de polígonos de frecuencia. Tenemos como frecuencias en la vertical, las marcas de clase las tenemos en la línea horizontal. Vamos a brincarnos al siguiente problema, que va a ser polígonos de frecuencias relativas con los datos de la tabla anterior. Van a ser los mismos datos. Se abre el otro archivo que va a ser polígono de frecuencias relativas. Estas frecuencias relativas tienen que ser porcentajes. Entonces vamos a ir a igual a graph. Vamos a irnos a bar chart, lo mismo. Vamos a seleccionar values from a table, lo mismo, agregar que van a ser variables que tenemos en la tabla, datos que tenemos en la tabla. Nos vamos a ir a simple. Y en este caso vamos a seleccionar lo que va a ser pues frecuencia relativa. Vamos a seleccionar igual marcas de clase. En esta tabla tenemos una columna adicional que es la frecuencia relativa que tenemos. Vamos a, como categoría vertical, vamos a tener, o como variable categórica vamos a tener lo mismo, marcas de clase. Aquí no se le mueve ya nada, lo que es escala, datos, vamos a seleccionar lo mismo, que sean símbolos. Vamos a retirar la selección de barra, que queden símbolos y líneas que conecten los símbolos. Chart option tampoco tenemos nada, por el momento está así y ya le damos OK. Y aquí tenemos nuestra gráfica de polígono de frecuencia relativa. Es parecida, pero no igual a la de frecuencia relativa, a la de frecuencias. A la de polígono de frecuencias es diferente, es parecida, pero sí tienen diferencia. Esta nos habla acerca de porcentajes. Bueno, vamos a hablar acerca del siguiente problema, que va a ser la gráfica de ojiva. Para hablar acerca de la gráfica de ojiva necesitamos saber pues lo que es su definición. Esta nos dice que es una gráfica estadística que representa frecuencias acumuladas y sirve para determinar el número de valores que se ubican por debajo de algún valor específico. Una ojiva es una gráfica lineal que describe frecuencias acumuladas y utiliza fronteras de clase a lo largo de la escala horizontal y frecuencias acumuladas a lo largo del eje vertical. Bueno, vamos a abrir lo que es la gráfica de ojiva. Vamos a ver primero el problema que tenemos como número 1. Bueno, nos habla acerca de los pulsos de las mujeres, que dice: la siguiente tabla representa los pulsos de las mujeres. Construir una gráfica de ojiva con estos datos. Bueno, vamos a ver la gráfica de mujeres. Aquí vamos a tener los dos. En el mismo archivo tenemos el de mujeres y el de hombres. Me parece que el otro te pide de hombres. Sí, el número 19 dice: la siguiente tabla representa los pulsos de los hombres. Construir una gráfica de ojiva con estos datos. Vamos a irnos a gráfica. En este caso nos vamos a ir igual a bar chart. Va a ser lo mismo. Como tenemos solamente una sola variable, pues no podemos seleccionar ninguna frecuencia. Entonces tiene que ser pues un acumulativo con una variable única. Va a ser simple. En este caso van a ser el pulso de mujeres, que es el primero que nos pide. Vamos a darle doble clic. Y aquí vamos a irnos a Data View igual. Vamos a seleccionar símbolos y líneas que conecten los símbolos. Vamos a darle OK. Y aquí le vamos a modificar en el Chart Option. Aquí sí tenemos que modificar la configuración de esta gráfica, ya que como nos dice la definición, esta es una gráfica acumulativa. Del eje X acumula el eje Y. Y en el orden vamos a poner que va a ser default. Y en el porcentaje en acumulativo va a ser
vamos a seleccionar el que dice accumulate, que pues va a ser el acumulativo. Vamos a dar OK. Vamos a agregar nuestro nombre en labels igual. Vamos a poner en el caso que va a ser la de mujeres. De mujeres. Vamos a darle OK y OK. Y pues aquí podemos ver nuestra gráfica acumulativa del pulso de las mujeres. Pues de esta misma forma se realiza el de hombres. No cambia absolutamente nada. Se mete igual en graph. Nos metemos en bar chart, valor único, simple, pulso de hombres. Le agregamos que va a ser una gráfica acumulativa. Y así se resuelven las gráficas de ambos problemas, del de mujeres y del de hombres. Bueno, vamos a pasar al siguiente problema. La que sigue la gráfica va a ser la de puntos. Es aquella donde se marca cada valor de un dato como un punto a lo largo de una escala de valores. Los puntos que representan valores iguales se apilan. Bueno, el problema número 20 nos dice que la siguiente tabla representa los pulsos de las mujeres. Construye una gráfica de puntos con estos datos. Bueno, vamos a hacer los mismos. Vamos a tener la gráfica de pulsos de latidos por minuto de las mujeres y de los hombres. El problema número 21 nos dice acerca del de los hombres. Vamos a abrir la gráfica de las mujeres. Gráfica de puntos de mujeres. Para realizar esta tabla pues tenemos solamente una sola columna que va a ser de pulsos de mujeres. Nos vamos a ir a graph igual, y en esta va a decir dot plot, que pues va a ser la de puntos en el caso. Vamos a seleccionarla. Va a ser una tabla, una gráfica única, una gráfica simple, perdón. Vamos a seleccionarla, vamos a darle OK. Y pues tenemos solamente una sola columna, seleccionamos la columna. Aquí no se le mueve ni a escala, gráfica, a nada. Solamente le agregamos el nombre de la gráfica que va a ser, pues, gráfica de pulsos de mujeres. Vamos a darle OK y OK. Bueno, y aquí tenemos en pantalla pues la gráfica de puntos que corresponde a los pulsos de mujeres. Aquí tenemos todas las, pues son frecuencias prácticamente. Todas las barritas que pues, nos dan la información de la tabla. Y para realizar el de hombres se responde pues de la misma forma, gráfica de puntos de hombres. Esperamos a que abra el software. Bueno, nos metemos a donde mismo van a ser graph, dot plot, va a seleccionar la gráfica simple, va a ser pues pulsos de hombres, labels, vamos a ponerle el nombre de la gráfica de puntos de pulso de hombres. Aquí va a ser pulso y vamos a escribirle hombres en mayúsculas, hombres. OK y OK. Y aquí tenemos la gráfica de puntos de hombres. Se resuelve de la misma manera que la de mujeres. Es un proceso pues sencillo. Podemos obtener esta tabla de una forma muy sencilla, no tiene mucha dificultad. Vamos a proceder al siguiente problema, que va a ser de la gráfica de tallo y hojas. La gráfica de tallo y hojas son una gráfica que representan datos cuantitativos separando cada valor en dos partes. El tallo es el dígito ubicado en el extremo izquierdo y la hoja el dígito del extremo derecho. Bueno, nos dan las mismas tablas para resolver las gráficas. Va a ser la tabla de pulsos de mujeres y la tabla de pulsos de hombres en el ejercicio número 22 y número 23. Vamos a irnos en la gráfica de tallos y hojas de mujeres. Vamos a abrirlo. Y aquí tenemos, bueno, para poder resolver y obtener esta gráfica, que es la gráfica de tallos y hojas, va a ser gráfica de hojas. Vamos a ir a graph igual, y va a ser la gráfica de stem and leaf, tallos y hojas. Vamos a seleccionar pues la única columna que tenemos, va a ser pulsos de mujeres. En este incremento
vamos a tenerlo, pues en mi caso va a ser incremento de 10. Se pueden manejar diferentes incrementos de 7, 8, 9, pero porque no sean incrementos muy largos. Más incremento de 10. Y aquí nos arroja la tabla, que pues nos dice que pues el total de todas las personas que tenemos van a ser de 40. Estos números representan el 12. 12 se nos dice que el número 60 se repitió 12 veces en los 40, que pues fueron 3 veces 60, van a ser aquí pues 4 veces 64 y las demás veces 68. En el caso del 7 van a ser 14 veces se repitió el 70 y algo, que pues va a ser 72, se repitió 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 veces se repitió el 72 y las demás veces se repitió 76. En el caso que pues tenemos aquí por ejemplo el 11 se repitió solamente pues una vez, el 124 se repitió pues 4 veces, el 104 se repitió solamente 2 veces, que pues ambas fueron con el 4, 104 2 veces. Y así se resuelve la gráfica de tallo y hojas del pulso de mujeres. Vamos a resolver el ejercicio que sigue, que va a ser el de hombres. Bueno, el hombre se responde de la misma forma, se va a graph, a stem and left, que pues son gráficas de tallo y hojas. Vamos a seleccionar la única columna que tenemos, que va a ser pulso de hombres. Vamos a tener incremento del mismo valor de 10 y darle un OK. Y pues lo mismo, el 17 en paréntesis presenta la media, el valor que queda en el medio. Y tenemos 17 veces el 60, 64, 68, 17 veces también el 72, 76. Bueno, son números que se repitieron pues bastante veces. Y por ejemplo, el 96 se repitió una vez, el 56 se repitió 6 veces. Y pues esta es la gráfica de tallo y hojas. En el caso de pulsos de hombres, vamos a irnos al siguiente problema, que pues va a ser gráfica de barras. Bueno, la gráfica de barras es una gráfica que utiliza barras del mismo ancho para mostrar las frecuencias de categoría de datos cualitativos. El eje vertical representa frecuencias o frecuencias relativas. El eje horizontal identifica las diferentes categorías de los datos cualitativos. Las barras pueden separarse entre sí por pequeños espacios o no separarse. Una gráfica de barras múltiple contiene dos o más conjuntos de barras y se utiliza para comparar dos o más conjuntos de datos. Bueno, van a estos mismos ejercicios, vamos a utilizar las mismas tablas, pulsos de hombres, pulsos de mujeres. El ejercicio número 24 nos pide el de pulsos de mujeres y el número 25 nos pide el de pulsos de hombres. Vamos a abrir el de pulsos la de barras. ¿Qué gráfica de barra pulsos de hombres? Pulsos de mujeres primero. Vamos a cerrar estas que pues ya no ocupamos. Bueno, gráfica de barras de mujeres. Bueno, esto se resuelve de una forma muy sencilla. Vamos a ir a graph, igual a bar chart, que es su gráfica de barras. Vamos a ir va a ser una variable única, va a ser una simple. Vamos a seleccionar pulso de mujeres. Aquí ya no se le mueve absolutamente nada. Tenemos que agregarle que en el data display va a ser bars, ocupamos que sean barras. Y vamos a darle en labels pues el título de nuestra gráfica de barras de mujeres, de pulso de mujeres. Vamos a darle OK y OK. Y pues aquí tenemos nuestra tabla de pulsos de mujeres, tenemos las barras en pantalla, que pues nos dice la información que le asignamos en la tabla. De esta misma forma se responde el siguiente problema, que va a ser el problema número 25, que va a ser la de pulsos de hombres. Abrimos el archivo de Minitab de pulsos de hombres.
Y lo mismo, gráfica de barras de hombres, va a ser graphics, va a ser bar chart. Vamos a seleccionar que va a ser una variable única, un único valor. Va a ser simple. Vamos a seleccionar el pulso de hombres. Hay que verificar que tenga en barras lo que vamos a ver en pantalla. Y vamos a agregar el nombre, gráfica de barras de hombres. Ok, y ok. Bueno, aquí podemos ver en pantalla también la gráfica de barras que le corresponde a la tabla de pulso de hombres. Aquí tenemos los valores, igual podemos agregar los valores para poderlos ver en pantalla, para ver cuánto equivale a cada columna, cada barra. Le damos y aquí tenemos cuánto equivale cada barra. Bueno, seguimos con el siguiente problema, va a ser el problema número 26, que ya nos habla sobre la gráfica de Pareto. Una gráfica de Pareto es una gráfica de barras para datos cualitativos, donde las barras se acomodan en orden descendente de acuerdo con las frecuencias. Las escalas verticales de las gráficas de Pareto representan tanto frecuencias como frecuencias relativas. La escala horizontal identifica las diferentes categorías de datos cualitativos. La altura de las barras disminuye de izquierda a derecha. Bueno, nos dice el problema número 26. Una empresa electrónica que produce tarjetas electrónicas requiere analizar su proceso de SMT, Surface Modeling Technology, de sus 3 meses anteriores. Para llegar a cabo la reducción de dichos efectos en un 50% mediante la aplicación de un proyecto basado en la metodología Six Sigma, realizar una gráfica de Pareto con los siguientes datos y determinar cuáles son los mayores problemas en los cuales se deben enfocar para mejorar la calidad. Bueno, en este caso los datos nos los proporcionó el profesor y abrimos las gráficas. Vamos a cerrar las siguientes gráficas para que la computadora para que no nos vaya a fallar. Van a ser las gráficas de Pareto. Aquí tenemos ya abierto el archivo de los procesos de la SMT. Bueno, para poder obtener esta gráfica ya no utilizamos la pestaña de Graphics. Ahora nos vamos a lo que es la pestaña de Stats. Y aquí nos vamos a lo que es Quality Tools, pues, herramientas de calidad. Y aquí nos da la de Pareto Chart. Vamos a seleccionarla. Los efectos del atributo nos piden, pues, en este caso va a ser la de defecto. En la de frecuencias van a ser la de cantidad, perdón. Y pues variable ya no ponemos nada, esto es opcional. Bueno, para saber cuál es el porcentaje que queremos obtener de la tabla, si utilizamos el 100%, pues el software no lo detecta, así que podemos utilizar el 99.99. Vamos a darle a Options, vamos a escribir nuestro título, pues va a ser la gráfica de Pareto de defectos de procesos de SMT, que es en el caso que nos pide el problema. Vamos a darle a OK y OK. Bueno, aquí podemos ver nuestra gráfica de Pareto, que pues nos muestra todos los subtítulos, los temas en nuestra parte inferior, en el eje X, que pues el de corto por soldadura va a ser el defecto mayor que se tiene, la ausencia, desalineado, soldadura mal refluida, soldadura insuficiente, levantado, pin levantado, invertido, dañado, equivocado. Bueno, aquí tenemos también la cantidad de veces que pues se puso el defecto de corto de soldadura, que pues va a ser el defecto mayor, que se repitió 1021 veces, que tiene un porcentaje del 21.5%. En el caso de le va a seguir ausente, que tuvo 925 veces, que equivale al porcentaje de 19.5%. Y así sucesivamente con los demás defectos que nos muestra en la parte inferior nuestra gráfica de Pareto. Esta es la gráfica de Pareto del ejercicio número 26. Vamos a ver el ejercicio número 27. Tenemos también aquí abierto ya el archivo. Este se responde de la misma forma, gráfica de Pareto por inyección de plástico. Cabe recalcar que estas gráficas pues, pueden utilizar muchísimas variables, miles. Creo que el proceso de SMT tiene como 4000 valores de aquí abajo en la tabla. Bueno, vamos a resolver el ejercicio número 27.
se resolvió de la misma forma. Vamos a irnos a Stat, Quality Tools, Pareto Chart. Y pues lo mismo, vamos a seleccionar lo que va a ser defectos y cantidad como frecuencia. En Option pues vamos a escribir nuestro título de la tabla, de la gráfica. Y vamos a ponerle que nos muestre el 99.99% de los defectos en la categoría. Y aquí está nuestra tabla, pues se repite lo mismo. Tenemos como defecto mayor las malas deformaciones y la colocación incorrecta, que en el caso de mal deformaciones pues corresponde a un 329 veces y a un por ciento del 29.3%. Siguiéndole así la colocación incorrecta, que pues se repitió 301 veces y tiene un porcentaje del 26.8%, y sucesivamente con los demás efectos que nos muestra en pantalla. Toda esta información pues es muy importante para realizar las siguientes, para nuestra preparación profesional. Pues todo esto se puede utilizar en el trabajo para, en el caso de la de Pareto, para conocer los defectos principales, los defectos mayores, y así para poder trabajar en cómo reducirlos o en qué reducir primero. Pues sería todo por mi parte. Muchísimas gracias.